Iniciamos con una oración. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en nosotros. Gracias porque esa presencia de nosotros sigue creciendo y creciendo y aumentando, Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Y esa es la esperanza nuestra, lo que hay en nuestros corazones, Señor, oh Dios. Porque fuimos creados para eso, para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y aquí estamos, Señor, completos, satisfechos, llenos de tu plenitud, Señor, oh Dios, porque tú habitas en nosotros corporalmente, estás en nosotros, Señor, vives dentro de nosotros y tu Espíritu Santo es el que nos guía todos los días hacia la verdad. Así que te damos gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, los que están acá esta mañana y los que van a escuchar el video luego, Señor, los que van a venir próximamente, Señor, a este crecimiento. En nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, amén, amén. Desde la semana pasada estuvimos conversando algo sumamente interesante. Estamos en el tema específico, de el fundamento del creyente, ¿sí? Y la semana pasada, sé que para algunos de los que escucharon los videos luego, algunos tuvieron algunos comentarios conmigo y estaban un poco así como en shock, ¿verdad? De algunas de las cosas que compartimos. Y nada más quiero reiterar el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es que nosotros podamos ser edificados en la verdad. Sí, ser edificados en la verdad, sobre la verdad, con la verdad, porque los creyentes se afirman con la verdad, no se afirman con otra cosa, no se afirman con cuentos de la abuela, no se afirman con las tradiciones de ninguna otra persona, de mis abuelos, de mis antepasados, de los antepasados, de los antepasados, de los antepasados, no, nos afirmamos con la verdad. Dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si usted ha estado caminando en algunas cosas, ¿sí? Tradiciones y todo que lo mantienen a usted esclavizado o lo mantienen a usted limitado, entonces no es la verdad, porque la verdad hace verdaderamente libre a las personas, libres de sus tradiciones, libres de la religión, libres de costumbres, libres de todo, completamente libres. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y estuvimos conversando un poco acerca de la importancia de separar, ¿sí? La mentira de la verdad y no tener esa mezcla, porque de repente en la vida de las personas tenemos esas mezclas, ¿sí? Mezclas de mentira con verdad y no sabemos, y finalmente creemos que todo es una misma cosa. Incluso como hablamos la vez pasada, hay cosas que parecen como verdad, pero no son verdad. ¿Sí? Hay cosas que parecen ser la verdad, pero no son la verdad. ¿Sí? Es mentiras cubiertas con cierta verdad para engañar a las personas. Y así hemos crecido durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y tenemos que aprender a discernir eso, ¿sí? Dicen las escrituras en Hebreos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? El uso de su entendimiento, ¿sí? Pueden discernir entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, ¿sí? Yo me acuerdo y les decía que en un tiempo era el consejo cuando teníamos alguna duda, el consejo para todos era sencillamente cuando tenemos alguna duda es no tienen una respuesta para nosotros, siempre fue cállese nada más y solo obedezca, no se moleste, usted solo obedezca y no cuestione nada. Eh, Fue muy interesante porque entonces me puse a buscar la palabra cuestionar y entonces descubrí que cuestionar no tiene otra cosa más de que yo quiero saber la verdad acerca de algo, ¿sí? Entonces, yo quiero profundizar en algo. ¿Sí? Eso es todo lo que quiero saber. Yo quiero saber cuál es el pensamiento suyo acerca de eso. ¿De dónde salió
lo que está diciendo. Queremos saber si es de dónde proviene eso, ¿verdad? Ahora, parte del tema que quiero compartir esta mañana con ustedes es algo y quiero estimularlo, ¿sí? A ir creciendo en el conocimiento del Señor. Eh, Les dije que esta semana íbamos a estar, este mes vamos a estar hablando acerca de diferentes cosas, diferentes verdades que van a afirmarnos, ¿sí? Y va a ser un fundamento firme para nosotros. Esta mañana quiero compartirles a ustedes Cristo, la verdad de Cristo como la cabeza y la única cabeza. Voy a decir eso una vez más. Cristo, la cabeza y la única cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Ok? Estuve revisando varios videos y sermones de a ver qué es lo que decían las personas acerca de esto. Y fue muy interesante porque casi la gran mayoría, digamos, tienen este pensamiento y es de que sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero, y siempre tienen ese pero yo soy la cabeza de esta congregación o de este ministerio. ¿Ok? Entonces, casi todos tienen esa tendencia, ¿sí? A tener como como a pensar de que sí, Cristo, absolutamente, Cristo es la cabeza de la iglesia en general, pero que Cristo me puso a mí, ¿verdad? Eso es lo que dicen, me pone a mí como la cabeza de este ministerio o de esta congregación. Ok, vamos a aclarar eso en esta mañana y yo creo que nos va a ayudar muchísimo. En los años antiguos, y esto no es nada nuevo, lo que queremos como corregir, ¿sí? Entre los creyentes, no es nada nuevo. Esto es algo que se ha dado siempre. Y desde el principio, no sé exactamente fecha, no tengo fecha y eso, pero la usurpación del puesto o del lugar de la cabeza ha existido siempre. El deseo de ocupar el lugar de Dios siempre ha estado. ¿Ok? Um, Desde el principio, si ustedes van, no quiero leerlo, pero quiero que busquen ahí o anoten ahí Isaías 14, del 12 al 14, donde está hablando el profeta Isaías y entonces hace una referencia a una persona, a un ser, ¿sí? Y este ser, esta palabra que está ahí, dice, es que yo quiero subir hasta lo más alto y tomar y ocupar el lugar de Dios. ¿Sí? Y por muchos años se ha hecho esa referencia a Satanás. Y de verdad, Satanás siempre ha querido usurpar el lugar de Dios. ¿Sí? Y al engañar al hombre desde el Edén, los hombres han querido también hacer eso, ocupar el lugar de Dios. Y si vamos en la historia, ¿sí? En el transcurso de la historia, siempre vemos a las personas queriendo estar por encima siempre de otras. ¿Sí? Cuando Jesús es introducido al mundo y comienza a, hacer a compartir su evangelio era un chocante para muchas personas, su evangelio era muy chocante. Y para muchos era un poquito difícil de entender porque Jesús le decía a sus discípulos, dentro de todas las cosas que le decía a los discípulos, sí, los hombres de este tiempo, los hombres de este mundo, siempre quieren enseñorearse de otros. Y Jesús dice, pero entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. ¿Sí? No hay
posibilidades dentro del evangelio, dentro del mensaje de Cristo, en el que un hombre esté enseñoreado sobre otros. Cuando una persona habla dentro de su congregación y dice, yo soy la cabeza de esta iglesia o de este X ministerio, lo que pretende hacer es enseñorearse sobre sus hermanos. Cuando tenemos ese pensamiento, y aunque muchos me van a decir, bueno, no, yo no hago eso, yo no me enseñoreo de mis hermanos, resulta ser que con sus acciones sí se descubre que sí lo hacen. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han estado en alguna congregación, en alguna iglesia donde el pastor dice, es que ustedes no van a ningún lado sin mi permiso. No hacen nada sin mi permiso. Ajá. Incluso, incluso conozco congregaciones donde el pastor es el que da el visto bueno de una pareja si se casan o no. Si la muchacha de la iglesia es apta para el muchacho o si el muchacho es apto para la muchacha. ¿Sí? No sé si ustedes han estado en congregaciones así. Yo no sé por qué me pasan esas cosas, pero sí he estado en congregaciones donde hacen eso. Yo me acuerdo, en algunas congregaciones el pastor decía, no, si van a salir de paseo, hablen conmigo primero. Yo voy a saber si puedo darles permiso, si pueden ir o no. Porque tal vez yo los ocupe aquí el fin de semana en la iglesia y eso. ¿Perdón? ¿Cómo? Algunos querían estudiar en la universidad y el pastor decía, mire, ¿cuál es el horario que le va a tocar a usted? Tal y tal día. Ah, no me sirve. A mí no me sirve porque es que yo lo ocupo aquí dirigiendo el culto tal o tocando el instrumento tal y entonces no es posible. Pero sí se hace. Las personas llegan a querer enseñorearse sobre las personas, ¿sí? Decirles a las personas dónde ir, dónde no ir, con quién estar y con quién no estar. Eso se llama, señores, enseñorearse de la gente. Algunas iglesias quieren revisar cuánto ganan las personas. Y usted sabe que hay iglesias que los pastores tienen que, los hermanos de la iglesia tienen que traer un documento de la empresa donde dice cuánto es el salario que gana esa persona. ¿Sí? Sí, señores. Tienen que traerle un ingreso, una hoja de ingresos para que el pastor sepa cuánto es el diezmo que esas personas van a darle a la iglesia. Eso es terrible. Eso no es así. Eso no debe ser así. Y tienen incluso dentro de la iglesia, en la pared, en la entrada de la iglesia, una lista de los hermanos diezmadores y los hermanos que no diezman. Eso es horrible. Eso nunca estuvo en el corazón de Dios. Jamás estuvo eso. Nosotros, pastores, nosotros, líderes, somos servidores de nuestros hermanos. Somos servidores. Servidores de Cristo, colaboradores juntamente con Cristo. Y por muchos años, esto es lo que hemos estado viendo dentro de las iglesias y han estado en ese sistema de tal manera que han ido pasando esas mentiras de generación a generación y lo hacen ver como que si Cristo es el que está demandando eso. Es como que Cristo estuviera demandando eso. Lo hacen ver así, como que Cristo está demandando ese estilo de vida, de control sobre las personas. No, señores. ¿Saben lo que hizo Jesús? Y eso es lo más maravilloso de todo. ¿Saben lo que hizo Jesús de todo eso? Dice, les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. ¿Qué tiene que hacer usted de controlar a las personas si el Espíritu Santo es el que está enseñando la verdad?
Nosotros no estamos aquí para controlar la vida de las personas ni enseñorearnos de la vida de las personas. Por eso es que, por eso es que estamos compartiendo esto esta mañana, para que las personas tengan claridad quién es la cabeza y qué es lo que hace esta cabeza. ¿Sí? Y yo, mientras estaba estudiando todo esto y hablando con el Señor, quiero que ustedes vean la biografía. Tal vez nos interese, tal vez a los hermanos les interese saber la biografía de el currículum de esta cabeza. ¿Sí? A ver si se compara con el currículum de algún pastor, ¿sí? O de algún líder o apóstol o quien sea, ¿sí? Si se parece al currículum de ese pastor. Escuchen, Colosenses. A mí me fascina esto. Yo estoy enamorado de mi Señor, de mi Dios, de todo lo que Él hace, porque Él se adelanta de todo, se adelanta, está muy adelantado, mucho más adelantado que todos nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 15, versículos 15 al 20. Me fascina. Este es el currículum de la cabeza de la iglesia universal, de la cabeza en el mundo entero. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 y dice, Cristo, la cabeza, es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas. Y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como reinos, tronos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Y dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, aleluya, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y eso los incluye a ustedes, los que antes estaban lejos de Dios, pero que ahora están cercanos. Aleluya, poderoso. Hey, perdón. Si alguien viene con un currículum como ese o mejorarlo, podría aceptar que sea la cabeza. Pero señores, no existe uno. No existe uno, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar del universo que se compare a él. Él es la cabeza, él es. Y no hay otro más, no hay lugar para otro más. Y escuchen, en la historia de la iglesia, líderes han matado a otros. Líderes han matado a otras personas por contradecirles eso. Por contradecirles que ellos son la cabeza. Imagínense, de repente una persona, un rey o quién sabe quién, se le ocurrió decir, bueno, como yo soy el rey, yo soy el emperador aquí, yo soy la cabeza de la iglesia.
Y cuando los primeros creyentes vinieron y dijeron, no, Señor, un momentito, aquí la cabeza es Cristo, ¿sabe qué hicieron? Los mandaron a matar. Y luego se levantan otros y dicen, bueno, como aquel se levantó y dijo que es la cabeza, entonces yo me levanto también y hago mi propia iglesia y yo digo que soy la cabeza de la iglesia. Y cuando alguien los contradijo, también los mandaron a matar. Mandaron a matar a todos aquellos que les contradijeron cuando ellos dijeron que eran la cabeza. ¿Ustedes saben cuántas veces me han dicho cosas feas porque yo les digo que ellos no son la cabeza? Muchas veces. Las personas no quieren reconocer a Jesús como cabeza. Y estas personas, cualquier persona que usurpe el lugar de Cristo, cualquier persona que venga y diga, yo soy la cabeza, escuchen, esa palabra está prohibida en el ámbito de la iglesia, llamar a otro cabeza que no sea Cristo. ¿Ok? Está completamente fuera de nuestro diccionario. La cabeza es solamente Cristo, no es ningún otro hombre, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar del universo. Cristo es la cabeza. Así que cualquier persona, si usted escucha a cualquier persona que viene y dice, es que yo soy la cabeza y yo establezco mis reglas, son usurpadores. Son llamados usurpadores. Sí, y operan bajo el espíritu de Satanás. Porque Satanás es el primer usurpador, es el primero que quiso hacer eso. Y los que operan, los que hacen eso, los que se hacen llamar cabeza, ya sea de su ministerio, de su congregación o de lo que sea, son usurpadores. Y operan bajo el espíritu de Satanás. Y les aseguro, todo lo que esas personas van a hacer es engañar a otras personas. Y hacerles creer de que Dios los puso ahí como cabeza. Él no va a poner a nadie como cabeza que no sea él. Él es la cabeza. Y Dios lo puso ahí. Él no puede quitarse. Dios lo puso ahí. El Padre lo puso ahí. El Padre le dio eso. Y esto es maravilloso. Maravilloso. Quiero que vayan al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver algunos detalles interesantes. Efesios capítulo 5, versículo 25. 5:25. Déjame ver si lo tengo yo aquí. Y esta es la función de la cabeza, ¿sí? Así es como funciona la cabeza, ¿sí? La cabeza, Cristo. Dice, para los maridos, eso significa que cada uno ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin defecto. Y será en cambio santa e intachable. ¿Ven? Por eso es que, escuchen, por eso es que Cristo debe ser la cabeza de la iglesia. Porque Cristo es quien santifica la iglesia, ¿sí? No es un hombre, no es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, no. El que hace ese trabajo de perfeccionar a la iglesia, de santificar a la iglesia, es Cristo. Por eso es que no puede haber otra cabeza. Ahora, en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, vamos a Efesios, capítulo 4, es un versículo que es uno de los versículos que siempre hemos usado a la hora que compartimos con el ministerio. Capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Y hoy vamos a estar leyendo un poco más de lo que hemos compartido, pero es importante para que podamos ver por qué es que Jesús es la cabeza. Y dice así en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y esta es la posición
la que Cristo como cabeza nos ha dado como pastores, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros. Esta es la posición. Y yo llamo esta posición la posición columna vertebral. Así la llamo yo. La posición columna vertebral, que es la que está conectada a la cabeza. ¿Sí? La que está conectada a la cabeza y mantiene el cuerpo firme y erguido. Y eso es algo muy importante. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de tomar nuestra posición, tomar nuestro propio lugar dentro del concepto del cuerpo de Cristo. Y dice, ahora bien, Cristo es el que ha establecido para la iglesia a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vea lo que dice entonces. Ellos tienen, escuchen, pastores, evangelistas, apóstoles, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y que la iglesia se edifique, sea edificada, que la iglesia sea edificada. Este proceso continuará hasta que todos alcancen la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Escuchen, el proceso, las enseñanzas o lo que nosotros hacemos con la iglesia no es otra cosa más que preparar a los creyentes para que puedan hacer la obra de Dios, para que, escuchen, eso es muy interesante, para que la iglesia entonces puedan alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Escuchen, es la prioridad nuestra que nosotros preparemos a la iglesia, las instruyamos para que conozcan la cabeza, para que conozcan aquel que es la cabeza. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender de que el resto para que ellos entiendan que su vida depende de esa cabeza, no de otra. Y no es que haya otra, es que hay algunos que quieren hacerse cabeza, pero no es que hay otra cabeza. Así como el apóstol Pablo decía de que otros quieren predicar otro evangelio. Y él dice, no es que haya otro evangelio, es que algunos lo que hacen es torcer la verdad. Y el trabajo nuestro, pastores, es llevar a la iglesia, a los creyentes, al conocimiento de aquel que es la cabeza. Que conozcan la cabeza, que conozcan quién es esta cabeza, que conocen qué es lo que esta cabeza hace a favor de ellos, para que puedan crecer en esta verdad y para que todos entonces caminemos en la unidad de la fe. Y cuando estaba leyendo esto, me hizo recordar de muchas experiencias que tuvimos mientras crecíamos. Y resulta ser que, no sé si ustedes han ido a reuniones de pastores, ¿sí? Me imagino que sí. ¿Y qué es lo que más cuesta en una fraternidad de pastores? ¿Qué es lo que más cuesta? En los grupos de nosotros, lo que más costaba, ¿sabe qué era? La unidad. La unidad era lo que más costaba. ¿Por qué? Porque cada uno cree tener superioridad el uno sobre el otro. Cada uno tiene su propio reinito, ¿sí? Cada uno es su propio cacique, su propio jefe. Por eso es que no hay unidad. Pero cuando como pastores o apóstoles o profetas, evangelistas o maestros, llevamos a los creyentes a entender que hay solo una cabeza y que solo hay una voz cantante, entonces todos nos someteríamos a esa sola voz. Entonces habría unidad. Y es muy sencillo.
Hermanos, es muy sencillo. El problema sigue siendo es de que cada uno cree que es la cabeza y que ellos son los que mandan. Algo que me hizo llorar mientras estudiaba esto es que, fíjense esto, alguien dijo una vez, alguien dijo, o se dice, que muerto el rey, viva el rey. Y me temo, escuchen hermanos, me temo que muchos pastores y muchos líderes todavía ven a Cristo muerto y sepultado. Y que eso les da ahora la oportunidad a ellos de levantarse como reyes, como cabeza. Muchos todavía dan la impresión de que, bueno, Jesús murió, entonces aquí alguien tiene que ser el rey. No sé si me estoy explicando. Algunos creen que Cristo todavía está muerto, que Cristo murió, entonces alguien tiene que ser la cabeza. Sí, escuche, si tú, porque esto es, algunos me van a decir, no, jamás, jamás. Pero el solo hecho de querer ser cabeza y ser llamados cabeza está usurpando el lugar de la cabeza que ya existe. No sé si me explico. Así que debe de haber algún pensamiento en las personas creyendo que en la cabeza esta ya está muerta y alguien tiene que tomar su lugar. Pero escuchen, si tienen ese pensamiento, tengo una noticia para aquellos que todavía tienen ese pensamiento que tienen que ser cabeza porque una vez muerto el rey, que viva el rey, que venga otro. Tengo una noticia. Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, murió por nuestros pecados. Fue un sacrificio vivo para nosotros, para nuestra redención. Que esa cabeza murió en la cruz, fue sepultado, pero ¿saben qué? Al tercer día. Al tercer día, al tercer día, Él no se quedó ahí. Él resucitó y está levantado por sobre todas las cosas, sentado a la diestra del Dios Padre. Él resucitó, Él está vivo, sentado sobre su trono y nadie va a tomar su lugar jamás. ¿Y qué hizo con nosotros? ¿Saben qué hizo con nosotros? Y eso es lo más maravilloso. Nos sentó juntamente con Él. Aleluya. Y no algunos, sentó a su iglesia. Todos. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. A cualquier creyente, cualquiera que crea. El miembro más nuevo de la iglesia. El que recién se acaba de nacer de nuevo. Aún a él lo tiene sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Nos dio su gloria. Compartió su gloria. En el libro de Juan, mientras él oraba al Padre en Juan capítulo 17, ¿sabe qué hizo Jesús? Le dijo al Padre, Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las doy también a ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno y que sean perfectos en unidad, unidos con Él, que es la cabeza, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de llevar a la gente nuestro trabajo, nuestra función de ser llamados por Dios al ministerio, es para llevar a la gente a la unidad de la fe en Cristo, unidad de la fe en Él y llevarlos al conocimiento de Él, que es la cabeza. Esa es nuestra prioridad. No pierdan el tiempo tratando de enseñarle a la gente las dogmas
de nuestra religión, las dogmas de nuestra denominación, las dogmas o las tradiciones de nuestra denominación o ministerio. Eso no sirve, hermanos. A nada les sirve. De nada les sirve al creyente. Es que yo me acuerdo cuando íbamos creciendo, y conste, repito otra vez, no quiero que salgan de contexto lo que estoy diciendo. Cuando yo hablo de enseñarle doctrina a los creyentes, cuando hablo de doctrina, ¿sí? Hablo de la verdad, no de tradiciones, no de pensamientos que tiene la gente o interpretaciones que tienen las personas de cómo debería ser las cosas. Doctrina de Cristo es la verdad, es lo que Cristo es. Y esto es lo que la gente debería saber. Por eso es que hay tanta gente, creyentes decepcionados, creyentes que están cansados, creyentes que ya no quieren seguir más. Gente que ya no quiere creer en nada de lo que se dice. Y hay que estarles, no sé si ustedes han estado en lugares, en momentos en las iglesias donde hay que estarle como decía aquel, como correteando a los hermanos. Y he escuchado pastores que me dicen, es que esta iglesia es como arriar gatos, estos hermanos son como arriar gatos, hermano. Es difícil, la gente anda por todos lados. Bueno, posiblemente no está haciendo su trabajo. Posiblemente usted está queriendo ser la cabeza. Escuchen, el pastor de la iglesia, la cabeza, es Cristo. Y las ovejas, dice, oyen su voz. Posiblemente no esté escuchando la voz de Jesús. Posiblemente esté escuchando la suya. Posiblemente esté escuchando una voz que no es la de Jesús y por eso es que hay que arriarlos. Porque las ovejas oyen su voz y vienen a él. ¿Ustedes quieren que las ovejas vengan? Bueno, dejen que el maestro les hable, dejen que la cabeza les hable, dejen que la cabeza los llame. Yo me acuerdo hace muchos años, mientras estábamos en este proceso de aprendizaje, cómo en evangelización, cómo nos costaba. Cuando íbamos a hacer evangelización a las calles, cómo nos costaba. Porque de repente en la evangelización, la cuestión era de que estábamos ahí tratando de convencer a la gente. ¿Sí? Convencer a la gente de que se hicieran creyentes, de que nacieran de nuevo, de que aceptaran a Jesús en su corazón. Y a veces nos íbamos todos decepcionados porque la gente no nos hacía caso. Todos decepcionados porque la gente era como, y nosotros nos íbamos todos enojados. Es que, y después que no venga diciendo que nadie le habló el evangelio, ¿verdad? El problema, hermanos, el problema es de que el Señor dijo, Jesús, la cabeza, dijo que el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros, no usted, no yo. Él es el que convencería al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Deje al Espíritu Santo hacer su trabajo. Nosotros no estamos aquí para convencer. Si usted quiere convencer, está haciendo algo terrible. Está tratando de tomar el lugar del Espíritu Santo. Y usted no es el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Déjelo hacer su trabajo. A veces queremos convertirnos en los grandes redentores de la vida de las personas. Ahora conversaba con mi esposa y entre la conversación que teníamos, había una persona que tenía que llevar a un pariente a consejería porque no sabían qué hacer con el pariente. Entonces, yo me acuerdo en mis días de consejero, en esos días de consejero casi nos queríamos convertir en redentores de las personas. Queríamos arreglarle la vida a las personas. Queríamos arreglarle la vida a la gente.
enseñarles cómo vivir. Y la vida nuestra era un desastre. ¿Sabe cuántos pastores quieren arreglar matrimonios? Y su vida matrimonial es un desastre. ¿Sabe cuántos pastores quieren arreglar los hijos de hermanos de la iglesia y sus hijos son un desastre? No, señores. El único redentor aquí es Cristo. Deje que Cristo los redima. Deja que Cristo haga su obra en la vida de ellos. Escuchen, volvemos otra vez. Nuestro trabajo es solamente preparar a las personas para la obra de Cristo, para la obra de Dios, haciendo esto, llevándoles a la unidad de la fe en Cristo y llevarlos al conocimiento de Cristo, que es la cabeza. Y deje que Cristo haga lo que tenga que hacer con sus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos facilita el trabajo, hermanos. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha facilitado mi trabajo. Ya yo no ando tratando de arreglar la vida de nadie, ni ando tratando de convencer a nadie de nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya hay uno poderoso que fue enviado por el Padre. Escuchen, no fue enviado por el vecino suyo o por el amigo suyo o por ningún apóstol. Ese fue enviado del Padre y se llama Espíritu Santo. Él es quien convence al mundo. ¿Sabe qué más hace el Espíritu Santo para usted a favor suyo? Él guía a la gente a toda verdad. Él es quien guía a la gente a toda verdad. Miren, yo puedo estarles hablando esto a ustedes esta mañana, pero ¿sabe quién los va a guiar a la verdad? El Espíritu Santo, no yo. Es el Espíritu Santo que los va a guiar a la verdad. Yo puedo pasar horas hablando y si el Espíritu Santo no hace una obra de guiarlos a la verdad, de nada sirve. Él es quien hace la obra de guiarlos a la verdad. Él les va a enseñar todas las cosas que ustedes necesitan saber. Pero tenemos que depender del Espíritu Santo, depender de Él. ¿Sí? Redimir a las personas, salvarlas. Y a veces, eso es lo más triste, ¿saben? Al querer ocupar el lugar de Cristo, muchas de las cosas que hacemos es tratar y esforzarnos en estar en esta posición. Porque tenemos que esforzarnos. Para estar en esa posición, hay que esforzarse, hay que obligar. Mire, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo lo he visto. Pastores han tenido, no sé cuántos pastores conocen, pero conozco muchos pastores. Y en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, ellos tienen que pelear y arrebatar y obligar a la gente a creer en su liderazgo. Es que, hermanos, yo soy el pastor. Entiendan, yo soy el que Dios ungió y tienen que estar peleando con la congregación para que la congregación los autentique su liderazgo. Miren, nadie tiene que pelear por ningún puesto. Ya los puestos los dio Cristo ya. ¿Sí? Los puestos, el Padre ya dio los lugares. Los lugares ya están listos, están nombrados. El Padre es el Señor, creador de todo el universo, soberano sobre todas las cosas. Y puso a Jesús como cabeza de la iglesia y al Espíritu Santo como consejero, guía, consolador de la iglesia. ¿Sí? Es poderoso. Ya él usó sus puestos. Cristo Jesús, que Dios le dio la autoridad, el Padre le dio la autoridad y el Padre que está en Cristo, el Padre que está en Cristo, le dio la autoridad a Cristo para nombrar apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Él es el que los ha nombrado. Usted no tiene que pelear con la congregación y decirles, y hermanos, es que entiendan, yo soy hasta que lloran, yo he dejado cosas para servirles a ustedes, y para servir a Cristo yo he dejado mi trabajo y he dejado mis títulos, ¿por qué? Usted no tiene que obligar a la gente a creer en el llamado suyo. ¿Por qué? Porque fue dado desde lo alto. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza los nombró.
La cabeza los ungió y los llamó y los puso, los designó para ese trabajo. Aleluya, eso no es maravilloso. Eso es maravilloso, que la cabeza te haya asignado ese trabajo tan maravilloso. Y dice en el mismo Efesios que estábamos leyendo, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, dice. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Eso es lo que dice. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Escuchen, versículo 16. Él hace la cabeza, no el apóstol, no el profeta, no el evangelista, no el maestro, no el pastor, es Cristo la cabeza. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Aleluya. Esto es poderoso. ¿Por qué hay que estar arriando a la gente como gatos? No, la gente va a encajar perfectamente cuando Cristo es la cabeza, porque Él es el que lo va a hacer, hermanos. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aleluya. Poderoso, poderoso. Tengo que volverlo a leer. Escuchen, tengo que volver a leer esta cosa. Esta cosa es demasiado poderosa. Oigan, cuando nosotros cumplimos nuestro trabajo de equipar a la iglesia para que hagan la obra del ministerio, para llevarlos a la unidad de la fe en Cristo, para llevarlos al conocimiento de Cristo, que es la cabeza, entonces, dice, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de enseñanzas nuevas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es poderoso. No, no sé si ustedes lo ven tan como yo lo veo. Yo lo veo tan práctico y tan sencillo. Aquí no hay complicaciones, hermanos. No hay complicaciones. Y mi oración esta mañana, y mi oración hoy, es que el Espíritu Santo de Dios, el Padre, abra el entendimiento del corazón de mis hermanos. Abra los ojos del entendimiento para que puedan comprender cuál es la maravillosa experiencia de vida a la que el Señor nos ha llamado. Esa experiencia de vida, de estar unido a Él, no separado de Él, no lejos de Él, sino unido a Él, siendo uno con Él. Y eso es maravilloso. Y que puedan comprobar cuál sea tu voluntad, Señor, buena,
agradable y perfecta, que puedan disfrutar de esta relación íntima contigo, Señor. Es mi oración por cada hermano, cada creyente, cada hermano, cada creyente. Yo te doy gracias, Señor, por eso esta mañana, Señor. Y bendigo a mis hermanos con paz, con gozo en el Señor. Y esto es poderoso, 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 poderoso. Nada más, antes, es que de estas cosas hay mucho que hablar, pero no, voy a dejarlo para la próxima semana, compartir un poco más, porque no se nos hace muy largo todo eso y lo vamos a dejar para la próxima semana, algo poderoso, ¿sí? Y vamos a seguir, posiblemente arranquemos la próxima semana hablando un poco de esto, que falta, que quería compartir, pero lo vamos a iniciar la próxima semana. Y va sobre el mismo tema, ¿sí? Vamos a hablar un poco más acerca de nuestra función pastoral, ¿sí? Apostólica, profética, eh, de enseñanza, ¿sí? Evangelística. Vamos a estar compartiendo un poco más sobre eso la próxima semana. Así que estén atentos y yo sé que va a ser de mucha, mucha, mucha edificación como ha sido para mí. No estoy, escuchen, no estoy tomando tiempo para preparar una enseñanza, sino que sencillamente lo que estoy es compartiendo mi vida, ¿sí? Estoy compartiendo el proceso por donde he pasado. Y en mi experiencia de vida me he dado cuenta que muchos hemos pasado por el mismo lugar, ¿sí? Muchos hemos pasado por ahí mismo, muchos hemos estado en esa misma situación. Como dicen mis amigos por acá en Costa Rica, ya pasamos por donde asustan, ¿sí? Ya pasamos por donde asustan y logramos sobrevivir, pasamos al otro lado. Y nos dimos cuenta. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a alguna casa de sustos. Aquí en Costa Rica había un lugar ahí que no me acuerdo cómo se llamaba, en el parque de diversiones hay una casa de sustos. Y todo lo que hay ahí es pura mentira. ¿Sí? Toda la sangre que hay ahí, bueno, es una casa de sustos, entonces quieren asustar a las personas. ¿Sí? Entonces, eh, todo lo que hay es pura mentira. Entonces, hay momentos que te dan risa las cosas que hay momentos en los que de repente lo asustan a uno, ¿verdad? Pero todo lo que hay no existe. Son personas que se disfrazan tienen sus disfraces, ¿verdad? Y se disfrazan como de zombies o de muertos o de, quién sabe qué, el hombre sin cabeza y cosas de esas, ¿verdad? Cuando yo éramos carajillos nos asustaba muchísimo eso. Bueno, carajillos aquí en Costa Rica es niños, ¿verdad? Chigüinos dirían en Nicaragua o pelados dirían en Panamá, ¿no? Pero bueno, no sé cómo dicen en Ecuador eso, pero o en Panamá o en Colombia. Pero bueno, chiquillos, éramos chiquillos y nos asustaba todo. Y todo nos lo creíamos, ¿sabe? Cuando éramos chiquillos. Por eso es que necesitamos llevar a la gente a la madurez. ¿Por qué? Porque ya no se van a creer todas las cosas, ¿sí? Allí sí, pelados o chinos, sí, en Colombia. Entonces, cuando éramos niños, nos creíamos todo, ¿sí? Todo lo que había ahí creíamos que era verdad. Y creían que cuando estaba el hombre, había un hombre con un machete o con una sierra eléctrica, pensamos que nos iba a cortar la cabeza, ¿verdad? O nos iba a partir en dos. Y no, eso era puro vacilón, era puro juego. Pero nos asustaba. Y así hay muchos cristianos hoy día, hermano, ¿saben? Van a la iglesia como si fueran a la casa de los sustos. Todo los asusta. Y algunos hermanos parecen que les ha gustado esa parte, formar parte del teatro y asustan a los hermanos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, cuando tenía mis hijos pequeños, los llevamos a la iglesia y mis hijos no les gustaba mucho ir a la escuela dominical, no les llamaba la atención. Era aburrido. Me dicen, papi, es que es muy aburrido. Y entonces una vez estamos en la iglesia y llegó la esposa del pastor y dice, así, pero toda encarada, sus hijos tienen que ir a la escuela dominical porque ahí van a aprender la verdad.
¿verdad? Y los chiquillos se quedaron todos asustados. Era como ver a la cegua o algo así. Era, era, era como, sí, sí, era una señora muy encarada, mal encarada, y tienen que ir a la escuela dominical, porque si no, después cuando se pierden, cuando no quieren nada con la iglesia y se pierden, entonces no nos echen la culpa a nosotros, ¿verdad? Entonces como metiéndole miedo. Y entonces yo le dije, no, no se preocupe, ellos van a estar bien. Tienen padres que les van a instruir en la verdad. Aleluya. Tienen padres que les van a instruir en la verdad. Y mis hijos fueron a la escuela dominical cuando ellos querían ir, con libertad, cuando querían ir, ellos iban a la escuela dominical sin ningún problema. Pero no iban bajo el régimen del temor, del miedo. No, no, ya no. Y algunos se han prestado a eso. No sé si de repente en la entrada a la iglesia hay unos zombies. No sé, hay unos zombies en la entrada a la iglesia a veces. Yo no sé por qué, pastores, por favor, no elijan zombies para que estén en la puerta de la iglesia recibiendo a los hermanos. Miren, es horrible verlos cuando reciben a la gente, todos mal encarados. Y si vienen alguien con una gorra, quítese la gorra. En la iglesia no se entra, el lugar es santo. Si vienen con pelo largo, hermano, no encontró peluquero esta semana. No, no. Y cuando la gente llega vestidas con la ropa que tienen, es que los quedan viendo con una cara así como que, ven, así vienen a la iglesia. Porque en la iglesia hay que ir ensacadito y en todo. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y a veces los que recogen ofrenda pasan recogiendo ofrenda. Por favor, hermanos, no manden, miren, no manden al hombre sin cabeza a recoger las ofrendas, porque pasan con la canasta por las sillas y lo quedan viendo a uno como que si no echa, con un látigo, hermano, como que tiene que echar, porque si no echa algo, ¿verdad? No, no. Es feo eso. Así que nosotros ya pasamos por donde asustan, ¿sí? Ya pasamos por el caso de los sustos y solo son sustos, solo quieren asustarnos, ¿sí? Ya dejemos eso, hermanos. Que el lugar sea un lugar de frescura. Escuchen, y nada más termino con esto en el Salmo 23. Quiero que leamos el Salmo 23. Salmo 23, tal vez los que lo sepan de memoria. Yo en la iglesia me obligaron a aprendérmelo de memoria. En los jóvenes. Era en la casa, en mi casa era Salmo 23, Salmo 91, Salmo 100, Salmo 1. Todos estos había que aprenderlos. Pero escuchen. Y yo quiero que, hermanos, que escuchen cómo es la casa del pastor. ¿Sí? ¿Cómo es cuando usted llega a la casa del pastor? Usted está en comunión con el pastor. Quiero que escuchen. Es que es la cabeza. Obviamente, si la cabeza de su congregación es el pastor y no Cristo, entonces posiblemente la van a asustar con el hombre sin cabeza, con la cegua, con los enanitos, con los zombies y con todo. Pero en la casa de este pastor, que es Cristo, así se vive. Escuchen. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me hace descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honor a su nombre como el buen pastor. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque Él está a mi lado. Su vara y su callado me protegen y me confortan. Él prepara un banquete en presencia de mis enemigos. Me honra ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa siempre está desbordante de bendiciones.
Ciertamente su bondad y su amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa querré vivir para siempre. Aleluya. Es muy distinto a al ambiente, a la atmósfera que se vive en muchas congregaciones, hermanos. Así que Cristo sea de verdad la cabeza de nuestras vidas, de nuestra iglesia. ¿Sí? Que Cristo, honremos a Cristo como cabeza. Démosle a él la gloria y el honor y la alabanza de vida a su nombre como cabeza. Y nos va a ir bien. Confiemos en él como cabeza. Y nos va a ir muy, muy, muy bien.